Bueno, cuando nosotros hablamos que aplicamos fuerza en la bicicleta, estamos aplicando fuerza sobre una palanca, sobre la palanca de la bicicleta. Y esa fuerza de la palanca va a ser transmitida al eje de la caja pedalera, que del eje de la caja pedalera va a hacer girar el plato junto con la cadena, va a hacer girar al piñón y hace girar la rueda. Entonces, cuando nosotros hablamos de una palanca, de un giro y de un eje, estamos hablando de torque. Y para hablar de torque hay una fórmula, ¿sí? Supongamos, a ver, esperemos que se vea bien ahí. Supongamos que nosotros tenemos el eje de la bicicleta, ¿sí? Tenemos la circunferencia, ¿sí? Y que el radio de esa circunferencia sería la palanca de nuestra bicicleta, que normalmente en nuestro caso suele ser 17 centímetros, 17,5, 17,25, dependiendo del gusto de cada uno, tal vez menos, pero ronda los 17 centímetros. Perfecto. Entonces, la fórmula de torque dice que el torque es igual a la fuerza por la distancia, que va a ser esa distancia de la palanca que tenemos, ¿sí? Por el seno del ángulo. Y me quedé sin pizarrón. Bueno, ahí está. Por el seno del ángulo. Entonces, torque es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. El seno del ángulo, no nos enrosquemos, es una de las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? O funciones circulares se llama, y como estamos calculando algo circular, usamos el seno. Perfecto, entonces, cuando hablamos del seno del ángulo, ¿de qué ángulo estamos hablando del seno? Estamos hablando del ángulo con el que vamos a aplicar la fuerza. O sea, si yo aplico una fuerza acá que está en este sentido, ¿sí? El ángulo que tengo acá es de 90 grados. Espero que se vea bien. Entonces, nosotros multiplicamos la fuerza por la distancia de palanca por el seno del ángulo. Entonces, primero vamos a dejarlo esto acá, vamos a hacer una línea ahí, vamos a esperar un poquito y vamos a ver los valores del seno del ángulo para que lo podamos entender. Esto es súper importante, aunque parezca medio pesado, es importante. Bien, entonces, el seno del ángulo, si yo tengo un ángulo de el seno de un ángulo de 180 grados, es igual a 0. Si ustedes ponen en la calculadora científica seno de 180, les va a dar 0. El seno de 90 grados es igual a 1. El seno de 0 grados es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el valor más alto para el seno es de 1. Cuanto más me acerco de 90 grados a 0 grados, el valor este va a ir disminuyendo, 0,8, 0,5, 0,4, va a ir bajando. Y si yo me acerco de 90 grados, voy subiendo hacia un ángulo de 180 grados, también el valor seno, el resultado seno, va a ir disminuyendo, porque seno de 180 es 0, entonces si yo arranco de 90, que es 1, cuando tenga 120 grados voy a tener un número menor, 0,7, así va a ir bajando hasta que yo llegue a 180 grados, que va a ser 0. Entonces, el valor máximo que yo puedo obtener de la función seno es 1. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cómo lo explico en esto? Uy, creo que me pinté. ¿Cómo lo explico con esto? Lo explico de la siguiente manera. Si yo tengo el círculo, tengo el radio, que es mi palanca, ¿bien? Y yo la fuerza la aplicaría así, con un ángulo de 180 grados, ¿sí? Este sería un ángulo llano de 180 grados. El seno de 180 es 0, por ende, cuando multiplique todo esto por 0, ustedes saben que todo número multiplicado por 0 da 0, entonces me va a dar 0. ¿Cuál es el torque que yo estoy produciendo en este eje? Si yo le aplico una fuerza así, a 180 grados, 0. 0, no le estoy produciendo torque, no le estoy produciendo momento de giro, no produzco torque. Entonces, vamos a ver.
tenemos esta fórmula, ¿sí? Vamos a ponerla de este lado. Bien, damos vuelta. El pizarrón es improvisado, es una tabla de un estante. Entonces teníamos que torque es igual a fuerza por distancia por seno. Bien, del ángulo. Seno del ángulo. Perfecto. Ahí lo vemos. Entonces, nosotros, la fuerza, ¿la podemos aumentar? Sí, pero en realidad en ese momento, en esa temporada, mientras estamos entrenando, en esa semana, en ese mes, en lo que sea, nuestra fuerza va a ser una constante. Nosotros tenemos una capacidad de fuerza. Si yo voy al gimnasio y levanto 120 kilos de sentadilla, levanto 120. Me pone 150, no lo levanto. Levanto 120. Entonces, la fuerza que puede ejercer nuestro cuerpo sobre la palanca es una fuerza que lo vamos a tomar como una constante. Entonces, si la fuerza es una constante, suponte que yo pueda hacer 10 newton. Esa es mi fuerza, 10 newton, ni más ni menos. Entonces, la distancia, la multiplico por la distancia. La distancia de la palanca puede variar poco, ¿sí? 170, 172,5, 175, 165, pero vamos a poner una distancia de palanca de 17 centímetros, ¿sí? Que sería como 0,17 metros. Lo pongo en metros porque el torque se mide en newton metro. Entonces, para respetar esa unidad, newton metro, vamos a poner la medida de la palanca en metros, ¿sí? Y ahora lo tengo que multiplicar por el seno del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo multiplico por 0, me va a dar todo 0. Si yo lo multiplico por 1, ¿sí? Recién ahí me va a dar el mejor número. O si lo puedo multiplicar por 0,8, por 0,7, todo eso va a depender del ángulo de aplicación que yo le ponga a la fuerza, ¿sí? Entonces, el torque va a depender mucho dentro de lo que yo puedo manejar, ya que la fuerza no la puedo manejar, la distancia tampoco la puedo ampliar mucho. Entonces, dependo de esto, dependo del seno del ángulo con el que yo aplique la fuerza. ¿Bien? Entonces, ¿qué cambió esto? ¿Cómo me sirve esto? Si ustedes ven en la partida detenida en el ciclismo, antes el ciclista estaba parado en los pedales en la bicicleta y partía. ¿Bien? Bueno, después cambió un poco. Después cambió y el ciclista va hacia atrás y después se tira hacia adelante con el peso del cuerpo para partir. ¿Qué es esto? Está sumando energía cinética, energía de movimiento. Esa energía cinética le ayuda a romper la inercia para que la bicicleta se mueva, ¿sí? Entonces es importantísimo tomar impulso hacia atrás y hacer bien esa técnica de tomar impulso y que el mismo impulso sea el que te ayude a empujar la palanca. Es importantísimo. Se ganó mucho tiempo con eso, se ganó mucha aceleración desde que se empezó a aplicar esa técnica. Y es importante aplicarla bien, porque a veces tenemos la intención de aplicarla, nos vamos para atrás, nos quedamos quietos y después nos vamos para adelante cuando dicen cero, cuando suena la chicharra que podemos salir, nos vamos para adelante y una vez que estamos adelante, recién ahí empezamos a aplicar fuerza. Y no, tiene que ser al unísono, tiene que ser un conjunto de movimiento para poder aprovechar la energía cinética que sea de movimiento. Como vimos en un video anterior que estaba un ciclista partiendo, él practica ese movimiento antes de partir, se va adelante, se va hacia atrás, toma energía cinética y aplica toda la fuerza. Bien, esa es una de las cosas que cambió en la técnica. Otra cosa que cambió es que antes, como estábamos parados arriba de la bici, empezábamos a aplicar fuerza y ahora vemos que se van hacia adelante para aplicar la fuerza. El ciclista adelanta su cintura pélvica, ¿sí? La pelvis, la lleva hacia adelante y es como que empuja hacia atrás. ¿Qué es lo que está queriendo hacer él con eso? Bien, lo que está queriendo hacer es que cuando aplique la fuerza en el pedal, tratar de mantener el ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque trata de multiplicarlo siempre por el seno de 90, que le va a dar la función más alta, le va a dar 1.
Entonces, cuanto más parecido sea a 90 grados el ángulo que él tiene cuando está aplicando la fuerza junto con la palanca, va a ser el mejor momento, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar dos fibrones, vamos a tratar de explicarlo, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la partida detenida, normalmente tengo la palanca así, un poquito más arriba, casi horizontal al piso, ¿sí? Supongamos que acá está el pedal y la fuerza de mi miembro inferior viene aquí. Entonces, cuando yo empiezo a hacer fuerza, antes, ¿sí? Lo que hacíamos era, estábamos parados así, poníamos la palanca casi a 90, estábamos parados así, ese ángulo es de 90, ahí tengo seno 1, ¿sí? El mayor número por el que puedo multiplicar mi fuerza y mi distancia, entonces voy a tener el mayor torque. Esto que yo estoy explicando con física, los ciclistas lo sabemos. Nosotros tenemos la mayor fuerza cuando la palanca está a 90 grados o cuando está paralela al piso, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer fuerza y la palanca empieza a bajar, si yo sigo aplicando la fuerza hacia abajo, miren lo que pasa con el ángulo. Se cierra el ángulo. Se cierra el ángulo, tengo un ángulo más cercano a 0, ¿sí? Es menor a 90, por ende voy a estar multiplicando la fuerza que yo hago por un seno que es menor, ¿sí? La función seno es menor. Entonces, ¿qué hace el ciclista? El ciclista se va hacia atrás, toma energía cinética ahora y se va trasladando con la pelvis hacia adelante y se va llevando el cuerpo hacia adelante para que el ángulo sea lo más cercano a 90 el mayor tiempo posible, ¿sí? Entonces el ciclista pone la palanca más arriba de lo que se ponía antes, porque ahora se tira para atrás, suma energía cinética, cae y a medida que va bajando va adelantando la pelvis para poder seguir haciendo fuerza hacia atrás, entonces disminuye el punto, lo que nosotros llamamos punto muerto de la fuerza. Disminuye el punto muerto porque el ángulo siempre se mantiene cercano a 90, entonces el punto muerto va a ser mucho menor hasta que llegue el cambio a la otra palanca.